Cuando ya llegué a la etapa de los 16, 17 años, me hice bulímica. Si vos fueras flaca, te parecerías a tu mamá y fueras bonita. Siempre tuve esa voz en mi cabeza como que te va mal porque sos gorda. Si tenés problemas es porque sos gorda. Me olvidé de vivir muchas cosas de mi adolescencia para hacerme cargo de un divorcio que no era mío. Cuando se divorcia y cuando empieza a tener nueva pareja, yo entro en guerra. Yo tenía en la panza, eran como unas carachas que si vos las tocabas hasta sangraban. Sos una chica que hace TikToks, que es hija de 2 periodistas reconocidos, pero más no sabemos. Si tenés la madera y das la talla para hacer algo como un podcast. Yo, si fuera uno de ustedes, me preocuparía de por qué mierda me interesa tanto la vida del prójimo, que tengo que ir a comentar, o sea, vaya, chambee, trabaje. En Refresco celebramos la diversidad de pensamientos. Al compartir sus historias de vida, nuestros invitados nos ofrecen una ventana a su mundo interior. Sus opiniones son producto de sus experiencias únicas y no necesariamente representan nuestra postura como Refresco. Bienvenidos a Refresco, el podcast donde nosotros conocemos a las personas detrás del personaje. En esta ocasión nos acompaña una mujer maravillosa en todos los sentidos, una luz que ilumina la casa de todas las personas que la ven. En esta ocasión, antes de empezar, quiero decir nuevamente que nos sigan en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, le den like a todo y lo compartan con todas las personas. Como es de costumbre, nosotros no presentamos a la persona se presenta. Bienvenida, señorita, al fin, después de muchas lunas. Gracias, Luan, la verdad que veo tu programa, me gusta mucho, te agradezco por la invitación. Y bueno, soy María René, me dicen Nené. Tengo 23 años, me dedico a la creación de contenido, me encantan las redes, soy muy amante de la comunicación, de mi familia, de viajar y de leer. Y tenés un legado maravilloso, tanto de tu mamá como de tu papá en el cuestión de comunicación. Entonces no es sorpresa para nadie de que también hayas heredado este don de la comunicación. Y empezando desde esos puntos, quisiera, como vos ya lo conocés del programa, empezar desde las primeras memorias que vos tenés de recuerdo de tu infancia. ¿Cómo es la infancia, Nené? Mira, esa es una pregunta que siempre me cuesta responder porque no me acuerdo. Ya. Me acuerdo muy, muy poco. En mi casa tenemos una maleta llena de fotos y a veces me gusta verla y digo, pucha, se ve que era una infancia bonita, feliz, que viajábamos mucho, que nos divertíamos, pero recuerdos, me acuerdo que me llevaban al canal en Unitel donde trabajaban mis padres y siempre me dejaban con alguien en control central y yo los veía a ellos trabajar, a mi madre presentar. Creo que desde ahí empecé mucho a absorber el tema de la comunicación y eso. Tengo una infancia demasiado borrosa en mi memoria. Mencionaste que vos le acompañabas a tu mamá al canal y a tu papá. ¿Cómo ha sido para vos crecer con estas dos figuras tan importantes dentro de los medios? Me imagino que, bueno, los niños siempre son bastante crueles cuando están empezando el tema de tomar conciencia de las cosas. ¿Cómo ha sido esta infancia en tu colegio sabiendo que tus papás eran personas públicas? Mira, cuando estaba en el colegio, a veces cuando iba a buscar a mi mamá, siempre era como que una foto, las reconocían y yo no entendía más o menos por qué, porque era muy chica. Te puedo decir de que empecé a sentir el tema de, digámoslo así, el peso de mis padres cuando fue la separación. Yeah. Yo me acuerdo de que íbamos con mi mamá a PAT y había esperándonos afuera los canales de farándula. Yeah. Y nosotros no sabíamos, nuestros padres no habían hablado con José Carlos y conmigo de qué estaba pasando concretamente. Entonces se acercaban los periodistas a preguntar cada cosa. Y yo tenía 9, 10 años, José Carlos tenía 8, y era como que preguntando por la ruptura, por posibles infidelidades. Y éramos muy pequeños. Me acuerdo que estábamos en el colegio y se acercaban los mismos profesores, Luan, a decirnos como que, oye, ¿es verdad? Oye, ¿es verdad que tus padres están así? Te lo prometo. Mi madre era un calvario para ella. Sufría mucho porque obviamente cuando pasan estas situaciones en una familia, los padres quieren tratar de controlarlos, ¿no? Claro. Ellos manejar la información, de cómo te lo van a decir, pero nosotros recibíamos mucha información de afuera. Y la gente que los acosaba también, pues, ¿no? Claro, imagínate, yo no entendía. Creo que ahora no hay ese acoso mediático que había antes, porque te juro, era mi madre saliendo del canal
y eran programas esperándola y preguntándole cada barbaridad y nosotros ahí. Entonces eso fue algo que a mí me costó un poquito de mis padres. ¿Cómo te explicaron esa situación? El tema por ejemplo, de que las cámaras y la gente esté acosando una vida privada de las personas. ¿Cómo te lo explicaron? Mi madre siempre nos decía de que ella tenía un trabajo con cara al público y que eso lastimosamente le daba exposición a su vida privada. Siempre era como que papá y mamá trabajan en la tele y por eso hay gente que a veces se quiere meter, que quiere preguntar, pero lo importante es que ustedes escuchen a sus padres, a la gente que los quiere, y a la persona que les pregunte, ustedes digan, no sé, o mi mamá no me deja hablar de este tema. Okay. Mi madre siempre nos habló muy claro. Era una mujer muy fuerte porque a pesar de todo el dolor que atravesaba, siempre nos priorizó a nosotros. Entonces, creo que ella le puso pecho a la bala para cuidarnos a nosotros de todo lo que se decía en ese momento. Vamos a hacer una pausa ahí porque después quiero volver a tocar eso. ¿Cómo fue tu vida en el colegio? Yo fui a 2 colegios. ¿Ya? Estuve hasta mis 13 años en el St. George. Y yo digo, ese colegio te prepara para la vida. ¿Por qué? Porque había de todo. O sea, me acuerdo que de la nada estabas en el recreo y le ponían así un cohete a una mochila. ¿Ya? Y por todo el coliseo, digamos. Pero fui muy feliz, hice amistades muy lindas en el colegio. Gustavo, Camila, Luciana. Fueron momentos de verdad muy, muy divertidos cuando sos niño y no te... Y jugás, pues, ¿no? Y claro, tenés inocencia y estás en las tuyas. Y fue, digamos, súper... Creo que me ayudó mucho en mi carácter, porque tenías que defenderte, yo era gordita, entonces podían haber algunos comentarios. Entonces creo que eso me hizo forjar un carácter un poco más duro, ¿no? Okay. Como yo sabía que por mi peso era blanco de muchas críticas, yo trataba de ser chistosa o de estar, digamos, con los chicos que me podrían hacer bullying para más o menos... Paliar un poco. Claro. Ahí, ¿ya? Y ya después mis padres deciden cambiarme de colegio, es ahí donde me voy al International. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque ellos sintieron que bajó el nivel del otro colegio en temas de educación. De enseñanza. Sí. De enseñanza. Y ellos siempre priorizaron el inglés, que lo sepamos hablar bien, la oportunidad de ir al extranjero, entonces dijeron, te cambiamos. Y yo asustada, porque imagínate, en un colegio donde teníamos 3 paralelos, por curso éramos 90, llegué a un colegio donde éramos 28 por curso, vos llegabas en la mañana, entregabas tu celular, no lo veías todo el día, era a 40 minutos de la ciudad, teníamos establos, teníamos caballos, y era todo en inglés. Entonces tuve ese choque, digamos, porque era mucho más estricto, nos exigían mucho más, pero ahí hice amistades que hasta el día de hoy las tengo, ¿no? Como éramos tan pequeños, éramos muy unidos y fue una etapa bellísima. Disfruté mucho los 2 colegios. Mencionaste que en el primer colegio fuiste blanco de cierto tipo de comentarios respecto a tu peso. ¿Cómo es que pudiste sobrellevarlo en esta época que al mismo tiempo es muy frágil y delicada porque estás en la etapa de adolescencia, pubertad, y es donde uno, creo yo, toma más conciencia del cuerpo y donde más frágil se siente, donde más vulnerable se siente? ¿Cómo lo sobrellevabas aparte del humor? Mi peso siempre fue un tema muy sensible para mí. Es algo que siempre siento que me deja en un punto muy vulnerable. ¿Por qué? Porque yo recibía críticas no solamente... Te puedo decir que era más adentro de casa, de familiares, que en el colegio. Que generalmente pasa, ¿no? Sí, tenía, digamos, gente, tías, que era como que si vos fueras flaca, te parecerías a tu mamá y fueras bonita. O sea, de pecho te decían, Ajá. Perdón que vaya a utilizar estos términos, te catalogan como que la niña fea y gorda. Era como que tenés ¿O potencial cómo? de ser bonita si bajaras de peso. ¿Qué le decía? Nada, pero yo me lo creía. Y yo batallaba muchísimo. ¿Tu mamá sabía de esto? Mis padres hicieron todo para que yo baje de peso, Luan. Todo, todas las dietas, todos los entrenadores, todos los tratamientos, todo. Era algo que yo no podía controlar. Después, más adelante en terapia, pude encontrar la raíz. Pero me decían de todo, me decían como que, a ver, nómbrame personas gordas que sean exitosas. Vos tenés que bajar de peso Así por... te decían. Claro. Si vos querés ser algo, si querés ser alguien. No me gustaba ir a comprar ropa porque todas mis amigas compraban en tiendas juveniles y yo pues era L, XL, entonces no me hacía y me decían como que
si quieres verte bien, tenés que bajar de peso. Entonces siempre tuve esa voz en mi cabeza como que te va mal porque sos gorda. Si tenés problemas es porque sos gorda. Entonces siempre fue un tema muy sensible para mí. ¿Tus papás tocaban este tema con vos o simplemente eran como que vos te acercabas y le decías, papi, quiero hacer esto, mami, quiero hacer esto, y ellos te apoyaban? Mis padres lo abordaron por todos los lados. Me acuerdo de que me llevaban a los nutricionistas y le decían, bueno, María René, tiene este problema, porque todo empieza con 5 kilos de más. Entonces me llevaba un nutricionista, los bajaba y mi problema no era bajarlo, mi problema era mantener ese peso. Entonces lo bajaba, pasaba un tiempo y me engordaba 10. Entonces siempre fui una niña con sobrepeso y eso fue empeorando con el tiempo. Entonces mis padres, mira, esto nunca lo he contado, cuando ya llegué a la etapa de los 16, 17 años, me hice bulímica. Primeramente te quiero agradecer porque lo estés contando ahorita, y ninguna persona tiene que haber pasado por lo que vos pasaste. Sí. Nadie tiene el derecho de decirte qué hacer, ni cómo tiene que estar tu cuerpo. Gracias. ¿Querés ahondar en el asunto? Claro. Nunca lo he hablado públicamente porque siento que es algo que tal vez me avergonzaba, porque ahora llevo una vida distinta y miro atrás y digo, nunca debía hacerme eso. Ya pues cuando uno entra a la etapa de la adolescencia, donde ya empiezas a salir, donde te empiezan a gustar los chicos, yo realmente estaba desesperada con el tema del peso. Y me acuerdo que leí un libro que contaba de los trastornos alimenticios, pero para enseñarte lo que no debías hacer. Y yo lo tomé por el otro lado. Entonces yo tenía mis atracones de comida y automáticamente me iba al baño y lo expulsaba todo. Y empezó empeorando porque empecé a investigar en el tema. Como que cuánto tiempo tardaba mi comida en bajar era el tiempo que tenía para llegar a un baño. Entonces yo comía y automáticamente me cronometraba para decir, ok, en 15 minutos máximo yo tengo que estar en un baño. Entonces todo lo que comía lo vomitaba. Entonces obviamente ya mi madre se empezó a percatar porque... ¿Cómo fueron esos momentos en los que tu familia se empieza a dar cuenta que estás pasando por este trastorno? Mi madre creo que una vez me escuchó en el baño porque hay señales, ¿no? Prender la ducha o que dejas el grifo abierto. Entonces mi madre como que me pregunta si estaba bien, sabía lo que quería compartir con ella. Y yo, no pasa nada. Mi madre nunca fue alguien intrusiva, digamos. Abordarte de una manera como que caótica. Y ya me acuerdo una vez que empecé a tener dolores y que cuando ya retenía mi comida, automáticamente yo me sentía mal y lo quería expulsar de cualquier forma. Ya no era únicamente provocado. Entonces ahí agarré, no sé cómo agarré el valor y le dije a mi madre, hay algo que quiero contarte, me siento mal, hace un año que estoy practicando esto, la bulimia, y creo que ya me está empezando a hacer daño y quiero pedir ayuda. Y me ¿Qué edad tenías ahí? Tenía unos 16, 17 años. Y ya ahí mi madre, obviamente llora, se quiebra conmigo porque ella sabía todo lo que yo había luchado con el peso, que siempre quise bajar y de verdad lo intentaba todo y no podía. Entonces esa fue la primera vez que fui a un psicólogo especialista en temas de trastornos alimenticios, tu relación con la comida. Ahí es como que empecé un poquito a entender por qué tenía esta relación tan tóxica con la comida. ¿A qué se debe esto? ¿Qué pudieron descubrir con la ayuda del psicólogo? Si querés ahondar, ¿no? Si no, podemos... Me explicaban de que es chistoso porque ahora justamente volví a hacer terapia y me dijeron exactamente lo mismo. Todo en mi vida yo no tenía control. Lo que pasaba con mis padres, lo que pasaba en mi casa, lo que la gente decía. No tenía control de mi peso, no tenía control de nada. Y lo único que podía controlar era la porción de comida que le metía a mi plato y cómo yo decidía expulsarlo. Era lo único que controlaba. Entonces, todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos sentir que ejercemos control sobre un aspecto de nuestras vidas, ¿no? Porque si no te sentís totalmente desorientado. Y esa era mi manera de más o menos decir, por lo menos esto yo tengo una decisión.
aunque esté mal, aunque me haga daño. Pero es tu decisión. Claro. Y eso no lo haces consciente. O sea, cuando te lo explican, vos decís, ¿pero cómo? Pero son cosas que están en tu subconsciente, son cosas que haces que te lastiman y no te das cuenta. O sea, yo te juro que cuando empecé, pensé como que, mira, encontré una manera en la que puedo comer y que no se quede en mi cuerpo. Claro, y no porque engordar, digamos. Lo único que quería era bajar de peso. O sea, ya no me importaba el cómo. La cosa era bajarlo. Claro, era el fin, lo único que me importaba. Entonces, batallé muchísimo para dejarlo porque... ¿Cómo fue esa batalla? Cuando empezás a comer y lo tenés que retener, sentís culpa. Yeah. Porque decís, pucha, o sea, esto que me comí me va a engordar sí o sí, esto me va a hacer daño. Y es una batalla el decir, esto se va a quedar adentro. No importa lo que pase, esto se va a quedar adentro. Y había veces que obviamente era inevitable y corría al baño y decía, ok, mañana lo vuelvo a intentar. Pero fue mucha terapia donde trabajé mucho el tema de perdonarme a mí misma, de entender de que... ¿Qué era lo que tenías que perdonar de vos? Yo creo que tenía que perdonar el haberme permitido llegar a eso. Okay. No sé cómo explicarlo porque de verdad tenía todas las ganas de bajar, tenía todas las ganas de verme mejor y no lo lograba. O sea, mi ansiedad era más grande, mis atracones. Yo siempre digo, hay mucha gente que nunca ha batallado con el peso y dicen, pero es tan fácil como cerrar el pico. Sí. Pero te juro que no. No es así. O sea, sí. yo los llamo blackouts, eran como lagunas mentales. Apagones, digamos. Claro, o sea, comía hasta más no poder y después era como que, ¿qué hice? ¿Entendés? En la terapia trabajar mucho el tema de tratar de entender, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Yo digo, capaz si hubiera terminado esa terapia no hubiera acabado con una manga gástrica, porque al poco tiempo me fui a vivir al extranjero y la dejé la terapia y ahí tuve otro subidón de peso terrible y solamente fue empeorando. Pero esa fue la primera vez a mis 16, 17 años que tuve la oportunidad de un poquito mirar más allá de lo que se veía evidente que era un problema y buscar una raíz. Claro. De identificarlo. Y bueno, la abandoné la terapia, me fui a ir al extranjero y me olvidé de todo. ¿Por qué es que te vas a vivir al extranjero? ¿Por algún tipo de intercambio en el colegio? Sí, mi padre siempre tuvo, mi hermana mayor, igual se fue a vivir a Nueva York un tiempo y mi padre siempre tuvo el deseo que sus hijos tengan una experiencia en el extranjero. A mí me mandan a Francia para que aprenda un tercer idioma. ¿Cómo te vaya? Un choque de realidad. Te puedo decir que esa es la primera vez que se pinchó mi burbuja. Ya. Y me tocó de estar en un colegio privado acá chiquito que tenía mis amigas, que la hora del recreo juntas, que ir a almorzar y todo, estar en el almuerzo con mi bandejita y sentarme sola. No tener amigos, no poder comunicarme. ¿Ya sabías algo? A todo esto, ¿ya sabías algo de francés? Había pasado francés, pero una cosa es pasarlo en el texto, y que otra está cosa perfecto. Es vivirlo, ¿no? Ajá, es como que alguien que aprenda, digamos, el español de España y llega acá y vos tú pues, y él ahí sí. te has perdido, digamos. Sí. Entonces, eso fue como que algo que me di cuenta que en algún momento de la vida vas a estar vos contra el mundo. Entonces, ahí no tenía mis padres, ahí no tenía conocidos, ahí no había la famosa muñeca de nada, era... Si querés algo, lo vas a conseguir porque te rajás, porque te esforzás, porque acá no te conoce nadie. Entonces, ese fue un choque de realidad de darme cuenta de lo pequeño que era mi mundo acá y de todo lo que el mundo tenía que ofrecer, pero también de lo que costaba, ¿no? Otro paréntesis que vamos a cerrar ahí, pero quiero volver a la retrospectiva cuando vos mencionás que la viste a tu mamá quebrarse mucho. No quiero hablar de tu mamá en la época de lo que sucedía con el divorcio de tu papá. Quiero preguntarte cómo te sentías vos, siendo la mayor y ver a tus papás en una situación tan complicada y que encima esté la gente acosando todo el tiempo y agrandando aún más la situación. ¿Qué pasaba por vos? ¿Qué decías? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Cómo actuaste? Yo solamente pensaba de que tenía que hacer todo bien para yo no volverme una carga para mis padres. Cuando empezó a pasar el tiempo, se me metió en la cabeza que tenía que escoger un bando. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué eso? O sea...
Yo creo de que a veces los padres se equivocan, y no a modo de juzgar, ¿no? No, A claro, modo por de supuesto. reflexión, que se divorcian ellos y a veces Los hijos piensan que también es de uno, ¿no? que los hijos se divorcian de ellos. Ujú. Entonces, yo no sentí como que no era mi pedo, ¿entendés? No era mi problema. Claro. Yo pensé de que yo tenía que ser o parte de la solución o parte de algo. Me sentía mal y me fui a vivir un año con mi padre. Y decía, bueno, como se divorciaron, él se va a quedar solo, yo tengo que estar ahí y ocupando un lugar que no me correspondía. O sea, yo jugando a ser la mujer de la casa siendo una niña de 10, 11 años. Claro. Y después volver porque también sentía que la dejé sola a mi madre, solo a José Carlos. Entonces tuve una adolescencia demasiado caótica porque vivía pimponeando de casa en casa. Y yo, José Carlos siempre se rehusó a ir a terapia. Él dijo, no, no voy a ir, no voy a ir. Yo no quería ir tampoco, o sea, lo último que quería era de mi casa irme a otro lugar para seguir hablando de lo mismo. Claro. Pero como yo sentía que eso le iba a alivianar a mi madre o que le iba a dar un respiro o sentir que estábamos pasando mejor el proceso, me iba a todos los psicólogos de Santa Cruz, o sea, me iba a todos lados, todo tipo de terapia. Y yo solamente sentía de que tenía que hacer todo más llevadero para mis padres. Y eso creo que me ayudó a madurar, digamos, porque me olvidé de vivir muchas cosas de mi adolescencia para hacerme cargo de un divorcio que no era mío. ¿Sentiste que te faltó vivir cosas? En cuestión adolescente, o sea, porque las etapas, como bien mencionaste, la tuviste que acelerar tu etapa como para madurar más antes de tiempo y poder ayudar a tu mamá, a tu papá y a quien sea para que el ambiente sea más llevadero. ¿Sentiste que las cortaste esas etapas? Siento que no las disfruté. Ya. Mi cabeza estaba en otro lado. No sé, ahora miro atrás y digo, de verdad no sé por qué me adueñé de problemas que no eran míos, pero no disfrutaba. O sea, no sé si quería que mis padres vuelvan, pero quería que sea en paz. O sea, no fue un divorcio pacífico. Ese divorcio se llegó a apelar hasta la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque mi padre apelaba. Mi padre te dijo en su programa, yo nunca quise divorciarme. Y apelaba, y apelaba, y apelaba, y era una pelea tras otra. Se sentía que los hijos éramos el campo de batalla. Okay. Porque al final del día me pongo a pensar, estás con tu pareja y ya no sentís nada por esa persona y no te importa. Lo único que te va a importar es eso que tienen en común, que son los hijos, ¿no ves? Y a veces cometen el error de querer atacar a través de los hijos. Entonces, cumpleaños, hasta el día de hoy, yo voy a cumplir 24 años y yo no tengo un solo festejo donde mis padres puedan juntarse y soplarme una vela juntos. 15 años después del divorcio. Okay. No los juzgo, deben tener sus razones, ¿no? Totalmente. Cada quien tiene sus razones, claro, y solo ellos saben lo que han vivido. Pero, más nadie. Pero sí era así, ¿entendés? Sentir de que todo era mucho show, había mucha tensión. Y pasado ya años era lo mismo. Entonces creo que eso me quitó el disfrute de muchas cosas que luego las pude trabajar, que luego las pude evaluar. Me llevó a cometer muchos errores porque inevitablemente en esas situaciones creas mucho rencor, creas mucho odio, te amargás y te empezás a culpar de cosas que no te corresponden. Y ya más adelante, más grande, puedes evaluarlo, puedes trabajarlo, pero el proceso es muy doloroso. ¿Cuáles son las situaciones que vos decís que te arrepentís? ¿De cuáles te arrepentís? ¿De cuáles aprendiste? ¿Y cuáles aconsejás nunca hacer? Por personas que pueden estar pasando por este proceso. Yo creo que me arrepiento de haber querido jugar un rol que no me correspondía. Yo siempre fui enamorada de mi padre. Fui así perdida, era la luz de mis ojos. Como el papá es el primer amor de toda hija. Sí. Entonces, cuando se divorcia y cuando empieza a tener nueva pareja, yo entro en guerra. O sea, me olvidé
de vivir mi adolescencia, de ser una niña normal, digamos, y querer ser vos la mujer de la casa y querer vos tratar de ser ese apoyo para tu padre. Me arrepiento de haber querido salirme de mi rol. Okay. ¿De qué aprendí? Aprendí de todo. Creo de que todo ese proceso, lo que más me llevo es en un lugar donde ya no hay amor, donde ya no hay respeto, donde ya no miran hacia la misma dirección. Irse es un acto de amor también. Amor hacia los tuyos y amor hacia vos mismo. Sí. Eso es algo que aprendí de mi mamá. Cuando ya no da, hay que saber irse. Eso es clave en la vida. Y algo que aconsejaría que no hagamos, porque te trae muchos dolores y muchos conflictos, tanto personal como en las mismas relaciones, es el juzgar a tus padres. Correcto. Es muy fácil hacerlo. Correcto. Y lo haces desde el dolor y lo haces desde el rencor que sentís. Pero solo cuando vas creciendo y cuando te das la oportunidad de ver tus heridas y de tratarlo, te das cuenta de que tus padres son a veces niños que se convirtieron en adultos que no curaron sus heridas. Sí. Y nosotros amamos de la manera que nos amaron y damos lo que creemos que es lo correcto y como entendemos la vida y como entendemos el amor. A veces nosotros los hijos nos enfocamos en esto hicieron mal, esto me faltó, esto no me dieron. Y lo cobramos también. Y lo cobramos. Pero solo la vida te demuestra de que tus padres, lo mucho o lo poco que te dieron, era todo lo que tenían para vos. Sí. Y cuando aprendes a tomar ese poco o ese mucho con agradecimiento, todo cambia. Me acuerdo que mi abuela me decía, mi abuela es Raquel, la mamá de mi mamá, me decía, solamente hay un mandamiento en la Biblia que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra. Y me decía, no dice si tu padre es bueno, si tu padre... No, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, es algo que me costó años trabajar porque es duro cargar con el rencor, más pesado que el cemento, ¿no es? Sí, sí, sí. Entonces, cuando lo empecé a aplicar, cuando lo empecé a entender, mi relación con mis padres cambió por completo. ¿Cómo fue este proceso de hacerlo? ¿Qué herramientas utilizaste para poder liberarte de ese dolor y empezar a honrarlos de esta manera? Mira, te puedo contar algo. Mucha gente me pregunta, ¿cómo es que te abuenaste con tu padre? Yo tuve, ese es otro error que cometí, por ejemplo, tener una pelea tan pública con mi papá. Uno pelada, a veces el ímpetu de la juventud te hace cometer muchos errores y creerte dueño de la verdad y confiar en tu propia fuerza. Y vos con tu vara medidora querer decir, vos hiciste esto mal, vos... Juzgar, digamos, a las personas. Entonces, yo estuve sin hablarme con mi papá como 3 años. Wow. No era la primera vez. Yo siempre he tenido una relación un poco de muchos altos y muchos bajos con mi papá. Y yo sentía mucho rencor, mucho odio. Estaba de verdad con un corazón muy duro. Y yo pues desde que tengo 10 años voy a terapia. Y mira, yo creo que la terapia, la psicología hace maravillas en la vida de una persona. Pero hay cosas y hay heridas que solo Dios puede sanar. Y no vengo a hacerme la cristiana, no. la ejemplo, no, porque sé que tengo 1000 errores, me mando 1000 huevadas. Como cualquier persona, como cualquier ser humano que está bien. Todos cometemos errores y los podemos cometer. La terapia, ¿en qué me ayudó? Me ayudó a entender mejor mis procesos y a entenderme a mí en ellos. Entender qué siento, entender por qué digo lo que digo, por qué hago lo que hago, a entenderte mejor desde ese aspecto. Y me acuerdo de que una persona muy querida me dice, vos venís de una familia muy creyente, ¿por qué no intentás dejarle esto a Dios? Inténtalo. O sea, si has hecho todas las terapias, te has ido a todos los psicólogos, ¿por qué no intentás con tu Padre Celestial arreglar esto? Y yo, ay, no, la típica, ¿no? Cuando viene tu tía y te dice, ay, que Dios, que la Biblia y el versículo, no sé qué, yo... Bueno, dije,
Yo, digamos, efectivamente venía de una familia muy creyente, pero mi relación con Dios era antes de comer, o bueno, gracias por los alimentos, amén, digamos, o si me tocaba ir un domingo a la iglesia. No tenía una relación con Dios. Entonces me acuerdo que me propuse descargarme la aplicación de la Biblia, leer un poquito todas las noches y orar. Ni orar sabía muy bien, ¿no? Más o menos era como mi amigo y le contaba, hola Dios, te cuento, no sé qué. Y así de a poco le empecé contando como si fuera mi diario humano, lo que sentía, lo que me afligía. O había días donde simplemente le contaba mi día. Y en ese proceso, increíblemente, habían veces donde yo sentía ganas de orar y solamente lloraba y pedía perdón y lo perdonaba a mi padre, sin que él esté ahí. Yo le decía, Señor, no sé por qué, pero tengo la necesidad de pedirle perdón y de perdonarlo. Y solamente le pedía, prepara mi corazón para un encuentro. Prepara mi corazón para un encuentro. Y de a poco, en un proceso de meses, porque no es de la noche a la mañana, de tener este corazón duro, de odiar, de juzgar, de todo, empezaba a verlo de otra forma. Empecé a extrañar a mi papá, empecé a querer verlo, a querer estar con él, a querer abrazarlo. Y me acuerdo que todas las noches lloraba y le decía, solo te pido que prepares mi corazón. Y ojo cuando le pedís a Dios que prepare algo, porque lo mueve todo. Pasó algo en mi vida. Algún día, cuando sea más vieja, lo voy a contar así explayadamente. Y me acuerdo que se viene mi mejor amiga a mi casa, Alejandra, una gran amiga que tengo, y me dice, gorda, ¿qué querés hacer? Y le digo, quiero verlo a mi padre. Eran las 12 de la medianoche. ¿Querés verlo a tu padre? Sí. Estaba José Carlos en la cocina, agarro y le digo a José Carlos, puedes preguntarle a papá si está en su casa. Imagínate, 3 años sin hablarnos y mi padre vivía en el edificio al frente. ¿Cuántos años tenía? El año pasado. Ya, ok. Y me dice, sí, está papá en la casa. Y me acuerdo que yo estaba con el corazón a 1000 y yo solamente oraba y le decía a Dios, es el momento. Prepárame, no sé qué voy a ir a decir, pero voy a ir. Y me acuerdo que agarró mi amiga Alejandra y me dijo, yo voy a ir con vos. Y yo, bueno, agarramos, nos subimos, fui, toqué el timbre, después de 3 años, imagínate, 3 años nunca ni nos habíamos topado. Hola papá, le dije. Y mi padre así, hola hija, y me abrazó. Y yo agarré, me senté, mi amiga al lado conmigo y le dije, papá, pasó esto. Claro, pasó esto y vengo a hablarte. Y nada, ahora me siento una niña de 10 años que lo único que quiere es el abrazo de su padre. Y fue, Luan, como si no hubiera pasado un solo día. Me dijo, estoy acá, soy tu padre, te amo, estoy para vos en todas. Nadie te va a amar y nadie te va a cuidar como tus padres. Y nada, desde ahí fue un proceso de recuperar, reconstruir nuestra relación. Reconectarse. Reconectar. Increíble cómo Dios movió todo, cómo todo cambió. Y te puedo decir de que lo vi a mi padre y era la misma persona de antes, pero la que había cambiado era yo. A veces cometemos el error de querer cambiar a quienes amamos. Correcto. Y cuando renuncias a eso, hay una paz. Cuando te miro tal y como sos y digo, te amo a pesar de, es ahí donde sentís mucha paz. O sea, dejé de juzgar a mis padres, dejé de querer decir lo que estaba bien, lo que estaba mal, y entender de que se hizo lo que se pudo con las circunstancias en las que estábamos, con lo que ellos tenían para dar como padres, y fue lo mejor que me pudieron dar. Si vos me dieras a escoger otros padres, escogería a los mismos. Correcto. Qué bonito que te expreses así de tus papás y haber visto, bueno, o estar presenciando justamente este cambio en tu persona y esta evolución tanto en la relación con tu papá como vos como persona. Volviendo al tema de Francia. Volvés de Francia y ¿qué sucede? Vuelvo de Francia y ya me toca graduarme del colegio. Llegué con 20 kilos de más, me acuerdo pues. Wow. Que llegué, yo solamente le mandaba foto a mi familia de mi cara y me dijo que
así meditaba, me metía los cachetes porque decía, ay, me van a matar cuando me vean. Porque aparte fui y iba al colegio, digamos, pero mis notas de acá me las replicaron. Entonces yo fui exclusivamente a aprender el idioma, o sea, no tenía que entregar notas. Entonces me iba a probar todos los croissants que habían, me iba al cine. Mira, 20 kilos me subí. Wow. 20 kilos en 6 meses. Wow. Me acuerdo que llegué, estaba toda mi familia ahí con sus pancartas en el aeropuerto, ¡ah, nené! Y todas sus caras así con las pancartas. Cuando me vieron, llegué rodando y yo era, ¡ay, me van a matar! Mira, llegué a las 5 de la mañana y me despertaron a las 10 para llevarme a un nutricionista. ¿En serio? ¿Sí? Ajá, fue como que, no, estás muy gorda, que no sé qué. Llegué pesando 97 kilos. Okay. Era lo más pesada que había estado hasta ese entonces. Entonces me metieron a no sé qué y me dijeron, bueno, si quieres irte a tu viaje de promo, quieres irte a Cancún, vas a bajar. Y yo, bueno. Entonces me acuerdo que ahí bajé como 15 kilos y me fui de viaje, me gradué y ahí pasó Francia en 6 meses. Wow. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia de volver y que te reciban de esta manera? Yo pues me lo esperaba, o sea, de verdad fue... ¿Dolió, sí? ¿O era como que, pucha, otra raya más al tigre? Me lo esperaba, porque fue de verdad mucho lo que me subí de peso. Y también pues mis padres sufrían conmigo, ¿no? Porque sabían que era un tema. Claro, y que venía trabajándolo hacía tiempo. Claro, ¿no? Aparte como me subí, yo en realidad me vuelvo de Francia porque a mí me salieron unas estrías. Okay. Cuando te subís mucho de peso y no te cuidas la piel, te salen estrías. Entonces yo voy a un médico en Francia y les digo, háganme láser. Y me queman mis estrías. Entonces yo tenía en la panza, eran como unas carachas que si vos las tocabas hasta sangraban. Ay, qué dolor. Entonces, ¿cómo lo viviste eso solita? No sé, oye, tenía 16 años. Por eso te digo, o sea, me tocó madurar demasiado rápido porque pasaban cosas que te obligaban a estar a la altura de la situación, ¿no? Entonces mi piel, yo tenía estrías en toda mi panza, acá. Todo estaba quemado, era negro. Yo entré, imagínate, una mujer que tiene la ilusión de ponerse un bikini, ir a la playa, y decía, me cagaron el cuerpo. No sabía qué hacer. Lo llamé a mi padre, aparte yo avergonzada porque decía, aparte me van a tratar, porque van a pensar que me he ido a cualquier médico y supuestamente me había ido a uno top, pero el láser, medir la intensidad, todo el tema de eso es muy delicado y al parecer mi piel era muy sensible para el nivel de potencia que me pusieron. Entonces yo me tenía que quedar 1 año en Francia y esa situación me obliga a volverme a los 6 meses porque tenían que ver mi piel, o sea, estaba quemada. Yo me vuelvo, aparte que me llevan a la nutricionista por el abrupto golpe, me llevan donde una doctora, Carola Nostas, que ella fue la que salvó mi piel. Ella fue la que curó mis estrías, la que tuvo mucho cuidado y al día de hoy son casi imperceptibles, ¿no? Ahora hago otro tipo de tratamientos, pero en ese momento exactamente fue ella la que me ayudó con el problema. Salís de colegio y ¿qué pasa en tu vida? Salgo de colegio. ¿Qué año era esto aproximadamente? 2018. Ya. 2018 salí del colegio. Salgo del colegio y mis padres, mi padre en realidad, me dice, yo pues mucho tiempo solamente vivía para darle gusto a mi padre. Okay. Era mi locura de sentir que mi padre me aplaudía algo. Entonces, mi padre un tiempo me dijo, quédate a estudiar en Bolivia y lo que cuesta una carrera en el extranjero, yo te lo pago cuando te gradúes y pones un negocio. Ya. Y después me dijo, no, ándate a estudiar afuera. Ya. Y yo, ok, lo que digas. Apliqué a una universidad en España para ir a enterarme que era una universidad de monjas y curas. Y yo dije, ahí ¿dónde me estoy metiendo? Yo no encajo ahí. Me vi expulsada, pero a las 2 semanas de haber pisado ese campus, digamos, ¿no? Y después mi padre me dice, no, tenés 3 semanas para ver dónde te vas a estudiar, pero salís de este país. Y yo, ¿what? Agarré, googleé top ciudades de fiesta en el mundo. ¿En serio? ¿Así hiciste? Te lo juro, porque sabes que estaba cansada
de que mis padres eran súper estrictos, ¿entendés? Claro. Como que yo tenía que estar en mi casa a las 12. Aparte que mis padres, trabajando en la tele, no me dejaban ver tele. Yo nunca he tenido tele en mi cuarto. ¿Verdad? O sea, si yo quería ver tele en el cuarto de mis padres traumados de la televisión. Entonces, yo cuando veo la oportunidad de irme al extranjero, digo, aquí voy a vivir. Voy a ser todo, nené. Voy a ser nené. Entonces digo, top ciudades de fiesta en el mundo. No sé qué, Tokio, algo salía, y la más cercana, Buenos Aires. Y yo, universidades. Es que te imagino. Y yo, era un chiste, ¿no? Yo, buscando, ¿no? Me pongo en contacto con unas amigas que estaban saliendo. Oye, ¿qué van a hacer ustedes después de la universidad? Te cuento que nos estamos viendo a Buenos Aires, no sé qué. Belleza, les digo. Entonces agarro, le muestro a mi padre, ok, mira, tengo este plan, me voy a ir a la universidad. Bueno, te vas la siguiente semana a buscar departamento. Así que fue una decisión violenta. así, ¿no? Fui, llegué a Buenos Aires, me acompañó mi madre. Buscamos un departamento súper hermoso, bien ubicado. Me inscribieron a la universidad y nada, para mí fue un año sabático. O sea, me dediqué a salir, conocí gente extraordinaria y la belleza, oye, de estar en ciudades como esas tan grandes. Gigante. De que a nadie le importa quién son, cómo te vestís, lo que haces es tu problema. Fue una ciudad que me dio mucho. El mejor año de mi vida, creo que lo viví ahí. Y nada, después mi padre me dijo, volvete. ¿Por qué te dice volvete? La situación en Argentina cuando yo llegué estaba empezando a decaer. Yo llegué con $1 a 42, me acuerdo. Y me fui con el dólar en 100 y pico. Y ya yo había tenido un episodio en el que me robaron mi celular. Estaba un poco más inseguro. Y mi padre obviamente le dio miedo y me dijo, mejor acá. Yo creo que es mejor que nos vayamos. Me acuerdo que una vez vine a visitar y yo siempre cuando venía usaba su vagoneta, ¿no? Entonces mi padre, vamos, te compro una vagoneta, no sé qué, vamos. Entonces ya mi padre preparando el terreno para que yo vuelva, ya lo tenga todo, ¿no? Entonces al final dije, bueno, lo disfruté. Igual cuando vivía afuera en el extranjero, en Francia, dije, esto no es lo mío, o sea, buena para la experiencia, para construirte un poco, pero yo siempre supe que lo que yo quería y lo que estaba para mí era acá. En Bolivia. Ajá, así que me volví sin problema. Cuando llegas a Bolivia, pero antes de eso, ¿cuándo es que tomás la decisión de la manga gástrica y cómo? Lo de la manga gástrica se da después de Argentina porque llegamos y nos encierran. Claro, viene la pandemia. Y yo ahí, te puedo decir de que yo fui feliz cuando nos encerraron porque a mí me daba tanta vergüenza salir a la calle y que me vean. ¿Por qué? Me daba ¿Qué vergüenza sentías? ser gorda. Me sentía que la gente me miraba, iba a opinar. Aparte que toda la vida he tenido una mamá hermosa, delgada, que la gente admiraba. Y yo no parecía su hija. Entonces, ¿Te lo llegaron a decir? Claro, todo el tiempo yo vivía con esos comentarios de, si fuera flaca te parecías a tu madre. Ah, ¿ya es tu hija? Ah, sí, digamos. ¿En serio? ¿Sí? Claro, entonces para mí no salir era lo máximo. Y ya estaba tan gordita que solamente usaba pijamas. Porque no tenía nada más. Y aparte que soy piernuda, imagínate encontrarme jeans de esa talla. Nos encierran y ahí es cuando me descontrolo. Estaba yo viviendo con mi padre, comía de todo a toda hora, gracias a Dios teníamos, digamos, en la heladera siempre algo para sacar, gracias a Dios no pasamos necesidad ese tiempo y yo pues le metía, ¿no? Y tengo una prima que es doctora, donde ya le dice a mis padres, hay un médico que la puede ver a María René y yo creo que ahí nos puede ayudar a tratar el tema de su obesidad. Entonces yo llego pesando 104 kilos. Mido 1,66. Y el doctor dice, bueno, María René es una paciente con obesidad tipo 2, es una obesidad mórbida y es una paciente que ha batallado con su peso toda la vida. No es que estamos ante una situación en la cual ella por algo en específico se ha subido, sino que toda su vida ha sido crónicamente el tema del peso. Por eso es que ella califica para esta cirugía manga gástrica.
Mis padres escucharon cirugía y dijeron, ¿qué? No, que no sé qué. Y el médico les explicó y le dijo, María René, si yo la pongo en un tratamiento de pastillas, lo puedo hacer máximo 3 meses. Y en esos 3 meses no va a lograr bajar lo que tiene que bajar, que son 45 kilos. Ella lo ha intentado todo. No hay algo que ella pueda hacer que nos garantice que lo vaya a bajar el peso. Porque si no lo ha hecho en todos estos años, no lo va a hacer ahora. Entonces le explicaron, es una cirugía, le vamos a sacar una parte del estómago. Se puede volver a engordar, tenemos que hacer todo un tratamiento psicológico, de nutricionistas, para que lo logre bajar. Entonces, mis padres, que nunca se hablan, por ese tema de mi peso, fue que llegaron a un acuerdo y dijeron, ok, operémosla. Y es así que en octubre del 2020 es que me hacen la manga gástrica. ¿Vos cuando entraste a la operación, sabías a qué estabas entrando al 100%? ¿Esperabas que sea como salió? ¿Qué esperabas? ¿Qué no esperabas? ¿Cómo te sorprendió? ¿Cómo no te sorprendió? ¿Cómo fue? Yo sabía perfectamente a lo que entraba porque Claro. hice una preparación quirúrgica. Hay mucha gente de que piensa que es una cirugía estética, digamos. No. Y no, es basado en salud netamente. Totalmente. Yo tenía un hígado graso tipo 2. Wow. Tenés que estar en esas condiciones ya extremas para llegar. Y me explicaron perfectamente, te vamos a sacar una parte de tu estómago, 1 mes no vas a comer nada más que líquidos, es un proceso de volver a adaptar tu estómago a comer, ir a terapia y de cero, ¿no? Aprender a masticar, aprender a tomar agua. Yo tuve un coach que me enseñó a ir al supermercado, a hacer mis compras, porque claro, gordito, yo iba al pasillo de las papas y mis Pringles, iba Claro. mi todo, entonces no, como que aprender a hacer todo, es como un niño. Y me acuerdo de que yo pues soy muy gustosa, me operaron, esto es lo peor. Yo antes de entrar al quirófano, estaba como en las películas, ¿no? En tu camilla viendo el techo y yo de la nada me paré, no, doctor, me acabo de arrepentir de todas las empanadas que me he comido, voy a hacer dieta. Ya no me opere. Y me miró, ¿estás loca o está pagada tu cirugía? Está el quirófano esperándonos. Y yo, no, por favor. Fue un quilombo ponerme la anestesia al luego. No sabían de dónde agarrarme. Paciente psiquiátrica parecía, porque yo no quería. O sea, de la nada me asusté. Entonces ya... ¿Qué pensaste? ¿O qué pensabas ese rato? De la nada fue como que te preparan y te dicen, no, tu cirugía va a ser así. Pero una vez estás ahí, te das cuenta de que nunca vas a comer como lo hacías antes. Ya. ¿Por qué? Porque tenés 20% de estómago. O sea, todas tus porciones reducidas a un 20%. Yo hasta el día de hoy, 4 años después, no me acabo un plato. Okay. ¿O no, Eli? Nada. O sea, nada. Entonces me acuerdo que salgo de la cirugía y te explican cómo te hinchan, cómo es vía laparoscópica, te llenan de gas para ver mejor y te dicen la recuperación, que es 3 horas, es un poco dolorosa, ¿no? Entonces yo salgo toda zombie, me llevan a la sala de recuperación y yo sentía que me iba a morir. Me dolía y me acuerdo que vomitaba saliva. Estaba echada así, solamente me podía poner de un lado, vomitaba mi saliva. Y me acuerdo que yo apretaba el botón de la enfermera. De la enfermera, ¿no? Le decía, por favor, así con el último respiro de voz que tenía, llamen a mi madre, porque siento que me voy a morir. Y la enfermera se pone a llorar. Ay, no me digas eso en mi primer día. ¡No! Pobrecita. Y yo, no puedo ser tan yeta. Yo en mi cabeza. Y luego decía, no, por favor, niña. Y yo, ay. Me acuerdo que lo llaman al director de la sala de recuperación y yo, me voy a morir, le digo. Y me dice, tranquila, ya va a pasar, no sé qué, ya va a pasar. Entonces, por fin pasan esas 3 horas y ellos te dicen, ¿no? Vos salís de esa cirugía y recién empieza tu proceso. Entonces, me dolía, si tomaba mucha agua de una me vomitaba, 1 mes de líquidos, papillas, como un bebé. Y nada, fue así, de a poquito, ir acostumbrándome. 1 año no comí churrasco, la carne me caía pésimo. Súper pesado, seguro. Fue un proceso. Cuando empezás a ver este cambio en tu cuerpo de bajar de peso, ¿cómo empezás a sentirte? Mira, yo me acuerdo que decía cuando era gorda, cuando yo sea flaca, todos mis problemas se van a solucionar. Empecé a bajar de peso, el primer mes bajé 10 kilos. Pues. ¡Wow! El segundo mes bajé, creo que 8.
Entonces era bajar. Y obviamente no vas a bajar y te vas a convertir en un cuerpo Victoria's Secret, pues, ¿no? Imagínate tener 45 kilos de más, el daño que le hace a tu cuerpo. Entonces empecé a bajar, las carnes flácidas, mis pechos se chuparon totalmente y aparte la piel quedó suelta. Hasta el día de hoy tengo mis brazos que tienen flacidez. Y me acuerdo de que yo fui al psicólogo llorando y le digo, esto fue 6, 7 meses después, ya casi en mi peso, y le digo, doctor, esto es todo lo que yo quería. Y no estoy feliz. Y me siento igual. Y me dijo, ¿y quién te dijo a vos que detrás de todas esas tallas había un tazón inmenso de felicidad? Me dijo. Qué dura eso. Qué duro eso. Y yo así, ¿qué? ¿Me estafaron? ¿Y mi dinero? Y yo, doctor, jamás pensé que iba a pesar esto, jamás pensé que iba a bajar y sigo con lo mismo. Y me dice, yo voy a hacer una terapia con vos para que entendas que esto es cáscara. Si vos te vas a querer de verdad, va a ser de adentro. Toda tu vida te han enseñado a mirarte y a quererte por cómo te ves. Yo te voy a enseñar a quererte por lo que sos. Entonces fue un proceso de darme cuenta de que esto, lo físico, era para después. Yo tenía mucha, perdón por la expresión, pero mucha mierda que trabajar adentro. No, claro. Entonces fue hacer terapia inclusive 2 veces por semana, trabajar todo lo que sentía, todas las creencias que yo tenía sobre mi cuerpo y de que si yo iba a lograr algo en mi vida era por cómo me veía. Hacer las paces con esa María René, hacer las paces con lo que me hice, con todo lo que pasé. Entonces fue un año donde, Luan, no falté a una sola sesión y es la mejor inversión que he hecho en mi vida. ¿Qué han sido vamos a volver a utilizar tus términos, cuáles han sido las mierdas que has tenido que trabajar internamente para poder estar en la María René que ahora está orgullosa de sí misma? Tuve que curar muchas heridas que me dejó mi infancia y mi adolescencia. El tema de mis padres. Eso es algo que me marcó mucho porque yo no lo gestioné bien, porque tenía mucho rencor. Como te digo, había pasado por todas estas cosas y nunca supe tomar mi lugar, nunca supe ser hija. Entonces, que tampoco nos enseñan. Claro. Cómo manejar un tema tan delicado como es la separación de los padres. Entonces uno es a lo que ve y puede ayudar, digamos, y te entiendo completamente. Sí. También vengo de un seno familiar que se ha roto por el tema de la separación. Por eso mismo es que quería irte preguntando sobre estos temas para ver cómo ha sido tu proceso de sanación. ¿Qué más tenías que sanar de ese pasado? Tenía que sanar mi relación con la comida. Okay. La comida para mí era un refugio. Está comprobado de que comes y te da dopamina, genuinamente sentimos felicidad. Entonces, cuando pasaba algo que me generaba estrés, que me generaba ansiedad, que me generaba tristeza, yo recurría a la comida para sentirme bien. Y eso tenía que cambiar. Yo ahora soy una persona que te puedo parecer muy frontal, muy directa, pero antes me lo callaba todo. Yeah. Yo no podía decirte, ¿sabes qué? Yo pienso esto, ¿sabes qué? Me siento así. Yo me lo callaba todo y me lo comía todo. Okay. O sea, tuve que aprender a ponerle nombre a mis emociones, a ponerle nombre a lo que sentía y poder comunicarlo. Hay algo en la psicología que se llama alexitimia, que es la incapacidad de comunicar eso que sentimos. Okay. Más aún no es la incapacidad de sentir. Hay mucha gente que dice, esta persona no siente nada, es muy fría. No, es que simplemente hay cosas, hay barreras emocionales que no nos permiten decir lo que sentimos porque tenemos miedo que después venga un conflicto, una pelea, una consecuencia, eso que decís. Entonces tuve que trabajar eso, ¿no? El poder identificar lo que sentía, el sanar mi relación con la comida, el sanar la relación con mis padres, el perdonarme a mí por muchos errores que había cometido, el poner las cosas en orden es lo que ayuda a encontrar ese equilibrio después. Entonces fue ese mi proceso de más o menos
un año. ¿Alguna técnica o método que hayas utilizado que puedas decir que te funcionó para las personas que estén viendo? La silla vacía. ¿Cómo sería eso? Vos tenés que escribir una carta sobre un tema en específico y con una persona en específico. Un ejemplo, digamos. Por ejemplo, había muchas cosas que yo quería decirle a mi padre. Ya. Y que no sentía que tenía el valor para decírselo de frente. Okay. Entonces me decía mi psicólogo, ok, vamos a escribir una carta sobre algo en concreto que sintas que querrás decirle. Entonces yo escribí y me decía, puede ser de 1 página o de 10 páginas. Entonces yo escribía y me ponían una silla vacía enfrente y yo lo que tenía que hacer era decírselo. Exteriorizarlo. Sí, claro, ya sea leyéndolo o tomando apuntes de lo clave que quería decirle. Y al principio te sentís ridículo, digamos, porque estás hablando con una silla vacía, ¿no? Entonces yo, bueno, hoy te quiero decir. Y ya después, cuando lo vas sacando, te das cuenta del efecto sanador, porque empezaba a llorar, empezaba a gritar, empezaba a sacarlo, todo lo que tenía guardado. Entonces, ese ejercicio de la silla vacía lo hice con muchos temas, de muchas cosas que me dolían. Y al final, el tener ese momento tan intenso con una silla vacía, cuando lo llevas a la conversación real, con la silla, ya con alguien enfrente, lo encaras de una manera más serena, sos más... Ya lo fuerte lo sacaste y lo viviste, ahora puedes comunicarlo desde un lugar de paz. Claro. Entonces, ese fue un ejercicio que a mí me ayudó mucho. Y al día de hoy hay veces que, no sé, me acuerdo de un ex, la silla vacía, y me pongo a gritar en mi casa. Y está buenísimo eso para aplicarlo, justamente porque es un ejercicio súper simple, como vos decís, es imaginarte a la persona, colocarla en la silla vacía y escribir todo lo que sentís o pensás. Pasa todo el tema de tu manga gástrica. ¿Y cómo es que entras a las redes? ¿Cómo es que entro a las redes? En realidad, fue antes de mi manga. ¿Ya? Yo tenía una nana, Martita, que era muy graciosa. Y me acuerdo que una vez yo vivía con mi padre y estábamos en la casa y con Martita siempre íbamos al mercado. Entonces nos fuimos a comprar naranjas. A mí me encanta el zumo de naranja. Cuando mi padre nos llama, ¿no? ¿Dónde están? Se acaban de entrar a robar al condominio. No. Y nosotras, las peores chismosas, en vez de ir a escondernos, nos fuimos al balcón, ¿viste? A ver cómo el maleante saltaba de techo en techo. Y nosotras, ay, Marta, mira, y yo grababa todo, pues, ¿no? Siempre me encantó documentar todo, ¿no? Entonces lo grabamos y nos cagábamos de risa, al lado, miralo, el maleante, no sé qué. Y mi padre estaba haciendo programa y solamente nos llamó para asegurarnos de que estemos bien, estén ¿no? bien, claro. Y nosotras, las peores chismosas, y yo me reí y lo subía a mis historias y lo subía a TikTok. Y con ella hacíamos siempre trends de humor, de no sé qué. Cuando de la nada nos reímos porque ella, por estar en el chisme, se le quemó el arroz. Entonces yo lo subí, me cagué. Cuando de la nada me empiezan a llamar de Unitel, de Red 1, queremos las imágenes, no sé qué. Y yo, ay, Marta, le digo, nos vamos a hacer famosas. Cuando de la nada eran nuestras imágenes del robo en todos los noticieros, ¿no? Entonces ahí como que la gente nos empezó a seguir y hacíamos contenido demasiado gracioso. O sea, imagínate, ella me amaba tanto que en la pandemia se quedó a vivir conmigo en mi casa y mi padre se dormía y nosotras le robábamos sus botellas de trago a mi padre y nos íbamos a karaokear en la sala y oye, meábamos, digamos, yo lo grababa todo y lo subía. Y la gente me empezó a seguir por ella. Claro. O sea, era una cuenta que yo había creado, pero la gente estaba ahí por ella, porque ella era la graciosa, ella era la del carisma. Lastimosamente, el COVID después se la llevó. Es una enfermedad, un virus que se llevó mucha gente que uno ama. Casi se lleva a mi padre. ¿Cómo te sentiste en esas dos situaciones? Tanto en la de tu nana y con cuando le sucedió a tu papá. La de mi nana fue lo que me pegó mucho porque era como mi madre. Mi padre es un hombre que ha trabajado mucho toda su vida, entonces no paraba mucho en casa. Y ella era mi compañera. Yo le contaba todo, me enseñaba sus trucos para cocinar. Yo siempre he sido mala en la cocina. Y incluso cuando dejó de trabajar en mi casa, yo iba a visitarla. Lejísimos, me encantaba ir a su casa. También yo era muy, muy cercana a su nietita, que a veces la llevaba a casa a trabajar. Y nos poníamos a cocinar. De verdad es una persona que se quedó grabada en mi corazón. ¿Cómo fue enterarte? Me llaman
y me dicen, Nené, Marta acaba de partir al cielo. Y fue primera vez en mi vida que me derrumbo literalmente y me tumbo al piso. Y solamente lloraba y no me podía parar. Yo, cuando se murieron mis abuelos paternos, yo era muy chica, entonces no hubo una conexión tan fuerte pues ahí. No lo asimilaba. Esta fue la primera muerte que a mí me pegó porque era muy cercana. Y fue muy triste. Me fui lejísimo para su velorio porque ella vivía lejos. ¿Te pudiste despedir de ella? Sí, yo llegué a hablar con ella hasta antes que la intuben. Ella tenía diabetes, era muy gordita, entonces el virus Claro, es una enfermedad de base que le empeoró sí. con el tema del COVID. Y eso fue, digamos, algo que me marcó. Hasta el día de hoy hay gente que me pregunta por ella. Y nada, todo fue gracias a Marta. Si la gente me puso en su radar, fue por ella. Si tuvieras un mensaje que decirle, ¿qué le dirías ahorita a Martita? Le diría, Martita, lo logramos. Porque me acuerdo que ella me decía, ay, yo sueño con verte delgada, y porque yo le decía a Martita, ya me operé, ya voy a ser flaca, porque ella compartía ese sueño conmigo. Y me dijo, vos cuando estés en la feria, yo te voy a ir a visitar, porque yo sé que un día vos vas a llegar a trabajar en la feria. Y yo sí. Y ella se murió antesito que me toque mi primer trabajo en la feria. Entonces le diría que lo logramos, que ahora estamos sanas, que lo que tanto un día quise lo logré, y que es para ella también. Qué hermoso. Cuando empezás en las redes, ¿cómo lo tomaste el tema de las redes? Porque hoy por hoy veo que hay muchas personas que te aman, pero también hay el lado negativo, que son los detractores y gente sin oficio que se pone a hacer y decir cosas cuando no tienen idea de nada. Sí. ¿Cómo lo llevabas este tema? ¿De los haters? Ambos. El de las personas que te aman y de las personas que son los detractores o haters. Mira, lo de las redes a mí me agarró por sorpresa. No fue algo que dije, yo quiero ser creadora de contenidos, se fue dando por el tiempo. Y creo de que cuando era más pelada, y yo siempre digo mi boca insensata, me ponía a hablar burrera, creo que a la gente le gustó esa espontaneidad, y hay gente que me sigue desde que empecé, y yo siempre digo, lo que yo he logrado, el podcast, todo es gracias a esa gente, al cariño. No sabes la cantidad de personas que me escriben con tanto amor, con tanta cercanía, y eso se siente muy bonito, ¿no? Porque puede ser gente que vos no conocés, pero que sentís su amor. Totalmente. Entonces, amo mi trabajo, amo el poder conocer gente, el que me cuenten sus historias, el poder ayudar. Es la mejor parte de mi trabajo, la parte de la conexión. Y bueno, después está lo otro que es inevitable, que son los famosos haters, que en algún momento me afectaba demasiado. O sea, yo leía un comentario negativo y yo no sabía cómo hacer para que esa persona me quiera, y yo hacerle entender de que no era así. De verdad me arruinaba el día un mal comentario. Y después te das cuenta de que esa gente que tira su veneno en redes simplemente está reflejando su propia frustración. Correcto. Nadie que esté realmente feliz, en paz o haciendo algo productivo con su vida se da el tiempo de entrarse a un perfil y tirarte veneno. O sea, si hay algo que yo veo que no me gusta, simplemente lo paso. Chao, y listo. O lo bloqueo, ¿no? Y nada, te puedo decir que en todo este tiempo no hay una sola persona que se me haya acercado en la calle y me diga en mi cara, oye, vos sos una tal por cual. ¿Por qué no se animan? Obvio. Oye, vos sos una... Entonces, la valentía de esa gente existe únicamente detrás de una pantalla. Entonces, lo tomo como parte del trabajo, no es algo a que le pongo mi energía. A veces tengo las ganas de responder con un poco de sarcasmo y listo. Ay, a mí me encanta cuando hacen eso. Me mato de risa y digo, bien, claro. Bien, porque la gente hay que ponerla a veces en su lugar. Claro, cuando pasan esos límites, ¿me entendés? Con sarcasmo, con risa. Y hay veces que si veo en mi perfil un comentario despectivo hacia mi persona, yo los bloqueo. O sea, claro, no te vas a poner a debatir con alguien que ni siquiera tiene idea de lo que está hablando. Yo digo, ¿acaso pues es mi responsabilidad tener que leer estos comentarios horribles todos los días? Lo bloqueo.
por lo bajo debo tener más de 1000 personas lo que hagan en TikTok. Por lo bajo, o sea, lo más mínimo, chao. Y hay que hacer la diferencia entre los comentarios constructivos y destructivos. Para mí, por ejemplo, un comentario constructivo es que te va a ayudar a crecer, pero la gente dice, ay, no solo te estoy haciendo una crítica cuando es un comentario netamente destructivo. Claro. A mí me pasa mucho también el tema de, ay, que no deberías de invitar a tal persona. Bueno, señora, señor, abra su podcast, invita a quien usted quiera, si no, pues siga el contenido. No pasa absolutamente nada. ¿Cómo nace el podcast? El podcast nace con Chino. Yo la verdad estaba pasando por un momento un poco complicado, había salido de unas relaciones entonces y me acuerdo que ya no tenía ni ganas de ir a terapia. Y una amiga me dice, ¿por qué no escuchas podcast? Te cuento que hay podcast de todo, me dice, hay hasta para gente celíaca, contenido para ellos. Para todo. Para todo. Vos vas a encontrar cada cosa. Y me pasó un podcast que se llama Call Her Daddy, de Estados Unidos. Y me dice, esta chica habla todo sin pelos en la lengua. Me dijo, me hace acuerdo a vos y a nuestras charlas. Entonces yo la pongo a escuchar. Y para mí era terapéutico escuchar a otras personas que viven cosas similares a uno y contarnos su proceso, lo que estamos haciendo ahorita, digamos, ¿no? Entonces, eso para mí fue como que muy sanador, entre risas, entre llanto, en un podcast poder identificarme y detectar muchas cosas. Al tiempo, Chino, que ahora es mi manager, Alejandro Guzmán, me invita a su programa de radio y me dice, te quiero hacer una entrevista. Y yo, bueno, voy y me dice, ¿qué planes, qué deseo tenés a futuro, qué te gustaría hacer? Y le digo, mira, te cuento que me gustaría hacer un podcast. Le digo, ya, súper. Acaba la entrevista y me dice, mira, yo trabajo en una productora, en una agencia, y podríamos ver de juntarnos para ver de hacer un podcast. Y yo, bueno, me voy de viaje, me toca un tour por Europa con mi familia, vuelvo y Chino me vuelve a insistir. Me dice, reunámonos. Tuvimos una reunión, y vos lo conocés a Chino. Sí. Como es. Me dijo, mira, te voy a ser muy sincero. Vos hasta el día de ahora sos una chica que hace TikToks, que es hija de 2 periodistas reconocidos. Pero más no sabemos. Si tenés la madera y das la talla para hacer algo como un podcast. Y yo... Bien a la manera de Chino. Bien a lo Chino, digamos. Y yo, ¿qué? Y me dice, armamos una idea. ¿Cómo quisieras que sea este programa? ¿Qué es lo que quisieras transmitir? Entonces yo lo voy armando. Y él leía todo lo que yo le ponía, le mandé una sugerencia de temas y me dice, ¿cómo le querés poner a tu programa? No sé, ¿qué le ponemos? Y así, en unos 5 minutos, en una lluvia de ideas, me dice, ya no somos nenes. O usted dice nené, y estos temas no son para nenes, me dice. Claro. Guau, nos reímos. Y ahí nace el nombre. Y me acuerdo de que me hizo hacer entrevistas con gente que no conocía para practicar. Es un gran mentor para mí. Porque una cosa es charlar con alguien quien tenés química y a quien conoces, y otra entrevistar a un completo extraño que no sabes si puede hablar, si es difícil de expresarse, si le tenés que sacar las palabras con cucharilla. Entonces, ahí fue que me empezó a moldear y me dijo, ok, vamos a empezar perdiendo plata, porque ahorita, ¿qué voy a vender? El primer programa fue con Charlie, no teníamos auspiciadores, pero fue un hit. Y ya el segundo tuvimos nuestra primera empresa que nos auspició y así fue creciendo. Yo digo, mi carrera tuvo un giro total cuando yo lo conocí a Chino. Qué hermoso. Quiero preguntarte, ¿cuáles han sido las entrevistas que más te marcaron, las más difíciles y las más bonitas? La que más me marcó. Entrevistar a un chico washi, que él es ciego, y que fue abusado sexualmente por su hermano. Wow. Y toda su historia, ¿no? de batallar con eso. Es muy duro escucharlo así cuando te lo dicen frente a frente. Y ver cómo a pesar de eso, que hay gente que de verdad ha sufrido cosas tan duras, que le siguen buscando la vida, que siguen peleando por lo que quieren. Para mí fue muy inspirador darme cuenta. Yo a veces me quejo de huevadas y hay gente que de verdad lidia con cosas muy pesadas en su corazón. Esa fue una entrevista que me marcó. Una entrevista difícil.
Para mí fue difícil entrevistar a mi mamá, porque ella nunca da entrevistas. Sí. Aparte que es mi madre, la admiro desde que soy así. Mucha gente la admira, mucha gente la quiere. Y no sabía cómo hacerle una entrevista que dé la talla, ¿no? Claro. Porque aparte hay muchas cosas que la gente quiere saber y yo sé que hay cosas que en mi casa no se preguntan. Entonces sentí mucha presión para esa entrevista. Difícil también fue entrevistarlo a Samuel Drea Medina, porque un hombre con tanta trayectoria, tan importante, sí. Incluso te sentís halagado que te dé un minuto de su tiempo, ¿no? Y para esa entrevista tuve una preparación como de 2-3 días, de leer, de investigar, de escucharlo en otras entrevistas. Eso fue difícil. Y una entrevista bonita fue la de Desiree Durán, porque fue full risa, fue conocer cosas del certamen, del Miss Universo que nunca había escuchado, y escucharlo de ella, que llegó a ser finalista, mano, pues, ¿no? Y todo un chiste, ¿no? O sea... Igual la energía de ella es maravillosa. Sí. Donde entra a una habitación uno se ríe porque ella entra riendo. Sí, esa fue una entrevista que disfruté mucho y nos reímos mucho también. Yéndonos un poquito más hacia la actualidad, ¿estás de novia? Sí. Y eso te lo tengo que preguntar. ¿Cómo fue? Fue como son las historias de amor ahora, por Instagram. Ya. Me acuerdo de que mira, la primera vez que nos habíamos mensajeado fue porque yo estaba en Samaipata con mi padre. Estaba con mi padre, su mujer, y llega mi papá a la cabaña y me dice, oye, está el putz. Ese putz ese está acá en el pueblo, parece me lo pillé en la licorería. Y yo, bueno... Cuando al rato yo subo una historia y me responde Sebastián y me dice, oye, lo vi a tu padre ahorita acá, ¿no? Saludos. Y yo, hola Sebas, no sabía que estabas acá en Santa Cruz porque yo lo entrevisté antes que se vaya a Alemania. Claro, claro. Y me dice, le pregunto, ¿no? ¿Ya volviste? Y me dijo, sí, te cuento que me quedo, no sé qué. Y yo, súper, a ver si hacemos la segunda parte de la entrevista. Ya que volviste, ya que estás acá. Dale, claro, hablamos. Ahí quedó. Yo esa época estaba saliendo con otra persona. Entonces vuelvo, justamente esa persona vivía en el extranjero, había venido acá a conocer a mi familia, no sé qué. Yo me perdí 2 semanas. Cuando de la nada veo su historia, en Refresco Podcast. Y yo, así, mi ser competitiva, y yo, no puede ser este choco. Y le digo, no, ¿cómo me vas a hacer eso? Ya no te voy a entrevistar, le digo, no sé qué. Y ahí me dice, es que vos no me hablaste, no sé qué. Y le digo, bueno, pero la voy a ver tu entrevista. Entonces la vi, fue muy buena. Te felicito porque lo sacaste cosas que de verdad cuesta abrirse. Y en realidad fue él, pues, ¿no? Al final de cuentas, porque cada quien, no agradezco que me agradezcan, pero al final de cuentas yo tengo que agradecer a todos los invitados que se sientan en el sillón porque son ellos quienes se abren. Claro. Yo simplemente estoy acá para preguntar. Pero creas un espacio de confianza, que eso es difícil. Gracias. Entonces, mira, es tu culpa que esté con Sebastián. La peor, le echa sus cosas. ¿Qué puedo decir? Entonces nos ponemos a hablar justamente por tu entrevista, ¿no? Entonces, ahí empezamos a chatear y era como que la charla llegaba a un pico y ahí quedaba. Ya. O sea, no era como que... Y me acuerdo que habíamos quedado como que, a ver, bueno, si nos vemos, no sé qué. Y de la nada, como te digo, charlamos, terminaba, yo subía una historia, carita enamorada me ponía, ¿no? Y yo, ¡ay, qué probón! Decía, ¿no? Y yo, chateábamos un ratito y moría. Y a veces yo también, medio probona, él ponía una historia y ¡pum!, le reaccionaba yo. Y ahí empezamos en ese flirteo, ¿no? Hasta que me cansé, porque ya como que unas 3 semanas, un mes hablando y nada, que me invitaba a salir. Y yo dije, muto. ¿Qué bolas tristes que es oye? Muto es de cama. Yo agarré y yo dije, no soy ninguna floja. Bien. Había en una página, creo que era de un café, algo que decía, mándale este meme a la persona con la que quieres compartir nuestro 2x1. Se lo mandé. ¿Me estás invitando? Me dice, no, vos a mí, le dije. Amo. Y me dice, ¿qué vas a hacer el viernes? Y yo, salir con vos. Y me dice, ok, paso por vos a las 8. Bien. Entonces agarró, me pidió mi número, le mandé la ubicación y el resto es historia. Yeah. Me parece maravilloso lo que hiciste. Quiero consultarte si algo, y esto me parece estúpido que la gente lo diga o lo mencione,
de que te tachan a vos como una persona mala por tener una relación con Sebastián. Le me dijeron Ángela. Pero y son cosas completamente distintas. Aquí se encontraron dos personas que estaban solteros y quisieron empezar una relación. Que no tiene nada que ver con lo que pasó con las otras personas famosas. Claro. ¿Qué tenés para decirle a la gente de esa estupidez? Disculpadme que lo diga así y me molesta porque la gente no puede ver a la otra persona felices que les molesta. Como vos decís, es una estupidez. Yo lo que les diría es, hice un video sobre eso, a todos los opinólogos que vienen a comentar de relaciones, de paternidades, de no sé qué. O sea, Y está así o no. den cátedra de ustedes, deben tener una vida perfecta para opinar de esa manera. Yo, si fuera uno de ustedes, me preocuparía de por qué mierda me interesa tanto la vida del prójimo, que tengo que ir a comentar. O sea, vaya, chambee, trabaje. Búsquese una vida. Búsquese una vida. Al final del día hay gente que lo hace con humor, hay gente que lo hace con maldad. Pero yo creo de que lo más importante cuando uno está en una relación que es tan pública y que tiene tantos comentarios es trabajar la interna. Sí. A mí me afectó al principio porque no me imagino. Había gente que me tachaba de robamarido. Que no nada que ver ni al caso. Había gente que me decía que yo dejé a 2 niñas sin su padre. Por eso nada que ver. Que yo viniendo de un divorcio, ¿cómo voy a hacer lo mismo? Y yo decía, yo he llegado a la vida de este hombre ya separado. Sí. Él incluso salió con otras personas antes de estar conmigo. Correcto, por eso yo ni al caso, no hay una historia ni diferentísima. ¿No? Evidentemente es alguien que tiene hijas, pero a veces las cosas no dan, uno se separa y uno tiene el derecho de volver a buscar el amor, a buscar una relación, digamos. Gente que me critica a mí, me dice tan pelada y te buscas esta carga. O sea, yo digo, si es mi vida y mi problema, ¿por qué a usted le importa? Claro. O sea, por último, si a mí me hacen cuernuda, si a mí me va mal, ¿a usted en qué le afecta? Es tu problema y únicamente tuyo. Usted va a perder el sueño, usted me va a pagar la terapia. O sea, cada quien con su vida, digamos. Pero para la gente es muy difícil entender eso y todo quieren comentar y todo quieren decir. Al final, paciencia y buen humor. Totalmente. Cuando empecé yo a reírme del tema, el tema murió, digamos. Totalmente. Porque cuando mostrás que te afecta, ahí, ahí sigue. Más duro ahí te da. Sigue. ¿Qué les decís a las personas que te hacían bullying antes? Con el tema peso. Mírame. Ahora, ¿qué tienes que decir? No. Les diría de que, en realidad, un consejo general, no des una opinión donde no te la pidieron. Ya. El tema del peso es algo muy sensible, tanto para una persona que sufre de sobrepeso o para alguien que sufre para ganar peso. Sí. Entonces, hay maneras de tocar los temas y hay maneras de decir las cosas. A esas personas que me decían de que yo valía por cómo me veía, nunca se dieron la oportunidad de conocerme verdaderamente. Correcto. Y mi valor, incluso lo que tengo ahora, creo que es por lo que tengo adentro. 100%. Porque esto es cáscara y debe haber mucha gente que no me debe encontrar ni bonita ni flaca, pero no importa. Lo que importa y lo que yo tengo que aportar y ofrecer a alguien es mi corazón, es lo que tengo adentro. Tu esencia. Y es de verdad un error hacerle creer a las personas de que valen por cómo se ven. Y les va a ir bien por cómo se ven. Es de verdad meterle una bomba al corazón de alguien. Y es algo que deja huella para siempre. Entonces no lo hagan. ¿Qué les decís a esas personas que estén pasando por algún tipo de trastorno alimenticio? ¿Cómo podés aconsejar que se puede salir de esa situación? Busquen ayuda. Hay temas de que no podemos pelear con nuestras propias fuerzas y hay cosas que hacemos que tal vez no entendemos y que necesitamos tratar con profesionales. Puede parecer una solución inmediata o algo que nos trae alivio, pero a la larga son cosas que nos pueden dejar huella en la salud, en lo físico. Y yo sé que da mucha vergüenza, yo nunca lo había hablado, pero es importante saber decir, tengo un problema y no sé cómo solucionarlo,
y pido ayuda. Hay muchos psicólogos especialistas en estos temas que te ayudan a tratarlo, que te ayudan a salir de eso, y te prometo que después todo se ve mejor, te empezás a querer, te empezás a amar y ya no es un tema en tu vida, pero solo si sabes pedir ayuda. Tu relación con tu cuerpo antes no era tan bonita, si queremos verlo de esa manera, como es ahora. ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo de ahora? ¿Qué le decís a tu cuerpo de ahora? Ay, yo alucino conmigo ahora. Mira, me echo los pechos, me echo la lipo y aún así mi cuerpo tiene 10.000 defectos. Tengo celulitis, tengo mis carnes, mis rollos, pero ¿qué me importa? Yo de verdad en mi cabeza, en mi mundo, yo califico para un Victoria's Secret Fashion Show, digamos. He aprendido a ver esto como cáscara, que es un adorno, que al final del día alguien que de verdad te quiera, ya sea en lo amoroso, en el tema de amistad, lo que sea, tienen que mirar adentro. Yo ahora miro a mi cuerpo y agradezco por su fuerza, agradezco que me permita trabajar todos los días, agradezco que puedo ejercitarme, más allá de los objetivos que tengo físicamente, lo que me permite desestresarme. Tengo una relación con mi cuerpo que es sana porque me gusta lo que veo, aunque es imperfecto. Porque me veo y me gusto desde todos los ángulos. Y con la celulitis y con no tengo nalgas, ¿qué me importa? Me amo y así me quieren también. Está bien, perfecto. Así que... Y la última pregunta. ¿Qué le dirías a la nené que tuvo que pasar por todos esos procesos, a la nené niña que tuvo que pasar por todos esos procesos de aceptación de cuerpo, del divorcio de tus papás? Imaginémonos que tenés 8 o 9 añitos. ¿Qué le dirías a esa nené? Le diría que confíe más en ella, que sea más, que cuide su corazón, que van a venir cosas muy duras, pero que el rencor y el odio no lo vale. Que al final del día el primer paso para dañar a alguien es dañarse a uno mismo y que no lo vale. Le diría que es hermosa pesando 50, 60, 80. La belleza está en la esencia y que todo va a salir bien. De que hay veces que la vida nos trae dolores, bendiciones vestidas de dolores, que es necesario pasarlo. Si tendría que volver a pasar lo mismo, lo haría, porque estoy acá hoy. Así que la abrazaría más que todo. Gracias, nené, por abrir tu corazón tan hermoso que tenés. Y gracias a los demás, y espero que esta entrevista y todo lo que has vivido sirva de enseñanza a las personas que pueden pasar por algo similar. Gracias por el espacio. Gracias, baby. Gracias.